Hola y bienvenidos. Hoy hablaremos de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Comencemos hablando de qué son los países subdesarrollados. Un país subdesarrollado o país menos desarrollado es aquel que tiene un bajo nivel de Producto Interno Bruto per cápita, más conocido como PIB per cápita, bajo índice de desarrollo humano y presenta impedimentos estructurales para su crecimiento económico sostenido. Así, muestra, por ejemplo, elevados índices de desigualdad y corrupción. Es decir, los países subdesarrollados no solo tienen un bajo ingreso por persona, sino que enfrentan problemas sociales, culturales y políticos que frenan su expansión. De esta forma, se diferencian de los mercados emergentes que sí logran altas tasas de expansión. El subdesarrollo es una situación de un país o región que no alcanza determinados niveles económicos, sociales o culturales. Es decir, no se trata solo de lograr bajos niveles de pobreza, sino mostrar buenos indicadores, por ejemplo, de alfabetización. Expliquemos un poco más sus características. Los países subdesarrollados son vulnerables a los choques externos. Así, los hechos que suceden en las economías más grandes les afectan directamente. Por ejemplo, actualmente estamos en la pandemia del COVID-19. Por las restricciones tomadas por la pandemia, muchas empresas cerraron y muchas personas perdieron sus empleos. Para una familia donde uno de los miembros trabaja y cobra un sueldo mínimo, perder ese empleo los lleva directamente a la zona de pobreza. Esto hace que rápidamente mucha gente haya ingresado a la zona de pobreza. En países en desarrollo, donde los seguros de desempleo son prácticamente inexistentes, los subsidios no existen o alcanzan para un mes, son difíciles de sobrellevar esta situación, agregando además el sector salud, que es precario y los medicamentos son costosos. Ellos llevan a que las familias que iban saliendo de la situación de pobreza vuelvan a ese grupo vulnerable de la sociedad. Otra característica es que muestran un escaso nivel de desarrollo humano, que es evidencia de altos porcentajes de pobreza, desempleo y mortalidad materna e infantil. Asimismo, son bajos los niveles de alfabetización y escolaridad. Sus recursos humanos suelen ser débiles, esto debido a que están expuestos a bajos niveles de educación, salud y nutrición. Son países con altas tasas de natalidad, por esta razón normalmente apuntan a emprender políticas de planificación familiar. Tienen un bajo nivel de infraestructura, tanto de carreteras, aeropuertos, puertos. De igual modo, presentan hospitales y centros educativos públicos en mal estado. También como otra característica está la concentración de sus exportaciones. La vulnerabilidad del país puede explicarse por la concentración de sus exportaciones en un solo sector o producto, lo que implica gran dependencia. Así, por ejemplo, si el país exporta cobre, su economía se verá muy afectada si caen los precios de los metales. Suelen tener una economía altamente dependiente de los sectores primarios o extractivos, como por ejemplo la agricultura, la minería, la pesca. Muchos académicos han intentado explicar el subdesarrollo relacionándolo con el clima, la disponibilidad de recursos naturales, la posición geográfica, el pasado del país como colonia de otra nación más avanzada, etc. Sin embargo, al día de hoy no hay un consenso sobre esta manera. Por ejemplo, como vemos en la imagen, en un país desarrollado, subdesarrollado, la agricultura es bastante manual. Sin embargo, en los países desarrollados se hacen con maquinarias, lo que eleva la eficiencia. Todas esas características hacen que
los países subdesarrollados tengan desventajas competitivas que le impiden tener un crecimiento sostenido. Continuemos hablando de los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo, países en desarrollo o países de desarrollo intermedio son aquellos cuyas economías se encuentran en pleno desarrollo económico, partiendo de un estado de subdesarrollo o de una economía de transición. Si bien aún no logran el estatus de países desarrollados, han avanzado más que otros que aún son considerados países subdesarrollados. Los países en vías de desarrollo presentan las siguientes características. En términos económicos, ahorros bajos que pueden conducir a inversión baja según el modelo Harrod-Domar, pero una gran cantidad de ahorros y de inversión todavía no implican fuerte desarrollo. Dominación de las reglas comerciales por los países más ricos, el usar recursos para pagar intereses en deudas, el interés geopolítico o comercial que se crea en comparación a otros países, reformas inadecuadas impuestas por la contraparte con el financiamiento del último recurso por una organización multilateral como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para salir de situaciones de déficit presupuestarios y endeudamiento en el cual el país se coloca. Falta de interés y comprensión de la idiosincrasia y cultura nacional por compañías multinacionales. Teoría de la dependencia que adjudica la División Internacional del Trabajo del economista David Ricardo, quien propuso que cada país se especialice en lo que llamó ventajas comparativas, una suerte de producir lo que cada país pueda hacer mejor sus productos y servicios. En el ámbito social, actitudes y cultura de la gente, aptitudes y comportamiento de las élites y los líderes, como la corrupción, el narcotráfico, alta tasa de fertilidad y alta tasa de natalidad, por lo que las autoridades apuntan a emprender políticas de planificación familiar, estructuras e instituciones legales obsoletas o altamente burocráticas, lugares del país en un sistema histórico y cultural. Como podemos observar en la imagen, tenemos los países en color azul, que son los países desarrollados. Después tenemos los países en vías de desarrollo en color naranja, que están Latinoamérica y se incluye Paraguay. Y después tenemos los países en situaciones más críticas, que son los países subdesarrollados, que constantemente están en guerras, guerrillas de tribus, está el extremismo y demás cosas que afectan al desarrollo de esas naciones. Ahora nos preguntamos, ¿se puede salir del subdesarrollo? Se puede salir. Algunos países han avanzado hacia el desarrollo, con buenos índices de desarrollo humano, índice de Gini, baja pobreza, poca delincuencia, drástica disminución del alfabetismo, alta calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos ejemplos como Singapur, Corea del Sur, Taiwán o Australia. Para salir del subdesarrollo, en la actualidad las industrias ayudan a dar empleo y a disminuir la pobreza, pero la inversión en capital humano es vital para atraer empresas tecnológicas. La inversión en I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, son las herramientas que se requieren para hacer un país exitoso. Se necesitan crecimientos altos y constantes para salir del subdesarrollo. No basta con crecer 4 o 5% anual, hay que superar al menos los 10 puntos porcentuales. Siempre que se habla de países en vías de desarrollo o subdesarrollados, se habla de la falta de educación. La educación es importante para el desarrollo,
ya que da habilidades básicas para el desenvolvimiento de la sociedad. Saber escribir, leer, sumar, historia y otras habilidades permiten al ser humano ser más eficiente en la comunidad. Hoy en día, sin esas habilidades prácticamente no se tiene desarrollo. Por eso, un indicador importante es la alfabetización. Para alcanzar un nivel de desarrollo no es suficiente con que los ciudadanos terminen la primaria. Cada día se requieren de personas con más habilidades intelectuales. Es ahí donde empieza a verse la diferencia entre los países desarrollados y los no desarrollados. Por ejemplo, en los países en vías de desarrollo, los alumnos no terminan la escuela en el tiempo que corresponde y al retomar la escuela generan fricciones en la sociedad que muchas veces le hace desertar, no terminando así su formación. Además, el acceso a la educación secundaria y superior se da en el porcentaje de población con mayores ingresos, ya que muchos jóvenes deben dejar sus estudios para trabajar, o el acceso a la educación se les limita económicamente ya que les es costoso. Por ejemplo, como vemos en la imagen, para el grupo de formación primaria, tenemos que los países desarrollados, en vías de desarrollo, ¿sí?, tienen prácticamente el mismo margen. Sin embargo, cuando saltamos al nivel de educación secundaria se empiezan a notar las brechas. Y ni qué decir con la educación terciaria o universitaria, que es mucha la diferencia entre la educación de los países desarrollados y los países no desarrollados. Entre las funciones que desempeñan los sistemas escolares de la región se encuentra la de contribuir a combatir la pobreza y la concentración del ingreso nacional en pocas manos. Para cumplir estos propósitos, no solo es necesario asegurar que las oportunidades educativas se distribuyan equitativamente entre todos los sectores. También es indispensable que todos los egresados de los sistemas educativos tengan la oportunidad de desempeñar ocupaciones que les permitan aprovechar en forma productiva la escolaridad adquirida. Ello exige, a su vez, que exista una adecuada correspondencia entre el desarrollo de los sistemas productivos y el del sistema escolar. Si se comparan las remuneraciones que reciben en distintos países que desempeñan las ocupaciones que exigen mayor dosis de escolaridad, es decir, los profesionales y técnicos, así como los profesores de primaria y de enseñanza media, con los ingresos que perciben en promedio toda la población asalariada, es muy evidente que las remuneraciones de quienes desempeñan esas ocupaciones son superiores a las que corresponden en promedio al conjunto de individuos que perciben algún salario. Las oportunidades de tener acceso a la enseñanza media y sobre todo a la enseñanza superior siguen estando fuertemente concentradas en los sectores de población cuyos ingresos están localizados en los deciles superiores de la distribución correspondiente. Esta desigualdad en la distribución de oportunidades de cursar la enseñanza media ocasiona, entre otras cosas, que participan en la población económicamente activa no tengan suficientes probabilidades de percibir ingresos iguales o mayores a los que son necesarios para no encontrarse en situación de pobreza. Terminamos con una frase de Peter Drucker, considerado el mayor filósofo de la administración, que dice: se puede decir que no hay países subdesarrollados sino mal gestionados. La mayoría de los países tienen los recursos naturales necesarios para producir y salir de esa situación de subdesarrollo, pero situaciones como la corrupción y otros hacen que sea difícil para esos países salir del subdesarrollo.